Dile que está a tu lado, estoy listo. No me desenconcentres. Voy a la palabra. Amén. Me gustaría que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Y yo quiero continuar en esta misma serie de lo que estuve enseñando la semana pasada acerca de la fe, Y quiero enseñarles de cómo nosotros activamos esta fe, cómo viene la fe. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de la fe? Levante su mano. Si no, lo va a aprender hoy, va a aprender mucho hoy. Y vamos a ver lo que dice la Escritura, qué dice la palabra en cuanto a esto que Dios nos ha dado a nosotros. Vamos a aprender que esto viene de Dios y tiene mucho poder. Y la Escritura dice que tiene poder para mover montañas, tiene poder para traer cambios aquí en la tierra, tiene poder para invocar el milagro que nosotros necesitamos aquí en la tierra. Así que vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Y quiero continuar esta segunda parte de aquí en adelante en esta serie. Y en lo que me estuve preparando, Dios me reveló que aún lo que yo hago aquí, toma mucha fe hacer lo que yo hago. Toma mucha fe de yo pararme. Y para yo poder hacer, le voy a enseñar mucha revelación, mucho secreto que es dado a aquellos que aman a Dios. Dice la Escritura que hay cosas que están reservadas para los que le aman a Dios. Así que si usted ama a Dios, eso significa que usted busca en tener una relación con Dios. Si usted ama a Dios, verdaderamente vas a buscar en tener comunión con Dios. Porque así es las relaciones, consiste en el amor. Si usted ama a Dios, usted va a anhelarlo, buscarlo. Estar listo para hacer un intercambio con Dios. ¿Y cuál es este intercambio? Listo para recibir de lo que Dios tiene para darte. ¿Cuánto a ustedes les gusta recibir de todo lo que Dios tiene para darle a su vida? Él tiene todo bueno, lo que procede de Dios es vida, es bueno. Y estamos siempre listos para recibir y por eso nosotros oramos, para pedirle a Dios y estamos listos para recibir. Pero Dios también quiere de nosotros. Él quiere ¿qué? Quiere nuestra atención, Él quiere comunión, quiere que nosotros podamos tener esta relación, que podamos nutrirla, cultivarla y de ahí entonces crecer en esta relación con a quien llamamos nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando se trata de la fe, vamos a aprender hoy que la fe viene de parte de Dios. Y esto es muy importante conocer, entender y tenerlo por revelación, porque entonces ya eso significa que la fe que Dios pide que tengamos para agradarle, porque eso dice su palabra, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si la fe sin fe es imposible agradar a Dios, eso significa que yo necesito fe para poder agradarle a Él. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera? ¿Cómo yo puedo recibir esta fe? Y lo extraordinario es que como Dios pide que la fe es lo que le agrada a Él, lo bueno de todo esto es que Dios mismo te va a dar la fe que tú necesitas para creerle a Él en lo sobrenatural. ¿Cuántos de ustedes están esperando un milagro de Dios para este tiempo, esta temporada? ¿Necesitas un de repente de Dios así en circunstancias difíciles? El simple hecho de creerle a Dios, el simple hecho de creer su promesa, que muchas veces no se ven en lo físico, al contrario, se ve la situación peor, se ve como que Dios no está en el asunto. Para creerle a Dios, tú necesitas ya un poder sobrenatural para creerle a Dios en circunstancias imposibles. Se necesita fe, o sea que necesitas un poder sobrenatural para poder creerle a Dios por encima de tu circunstancia. Por eso es que Dios entonces te da la fe que es sobrenatural, que viene de Él mismo para capacitarte a ti, habilitarte a creerle a Él por encima de todo. Por eso es entonces que si Dios te da la fe, Él tiene todo derecho de exigir que tú le tengas fe, porque Él te provee lo que tú necesitas. Él te provee la fe para tú creerle a Él. Dile que está a tu lado, Dios proveerá la fe. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Y la semana pasada estuve enseñando que fe es creerle a Dios, creerle a un Dios invisible. Y pudimos ver Hebreos capítulo 11:1, que la fe es creerle a Dios invisible, creer en que Él va a cumplir sus promesas. Y cuando Dios cumple su promesa aquí en la tierra y se manifiesta en tu vida, eso también es conocido como un milagro.
le digo esto, Dios anhela hacer muchos milagros en tu vida. El hecho de que te pudiste levantar de la cama hoy con vida en el momento, eso es un milagro sobrenatural a diario, porque procede de Dios la vida que le dio al ser humano. Eso es algo que procede de Dios en todo tiempo. Entonces, para creerle a Él tú necesitas ese poder sobrenatural que se llama fe y viene de Él. Ahora, entendamos esto. Dios te da la fe para que tú le creas a Él y Él es un Dios invisible. Entonces, la fe es para que tú le creas a Él que Él va a hacer lo que Él dijo que Él va a hacer. Ahora, atención, vea cómo es que Dios hace los milagros en la tierra. Los milagros proceden de Él mismo, y lo puede anotar. Y esto te puede ayudar mucho para que puedas comprender entonces, tener fe y entender la dinámica o el proceso de Dios de hacer milagro en tu vida. Cuando Dios hace un milagro en la tierra es porque Él desata poder desde un lugar que le voy a enseñar que se llama el ámbito espiritual. Desde el ámbito espiritual Dios desata un poder. Ahora este ámbito espiritual, anótelo, es un ámbito invisible, no se ve. Pero desde ese ámbito invisible de un Dios invisible es donde Él desata todo poder, interrumpe las leyes naturales para traer cambios en lo natural. O sea que Dios desata de su presencia del poder necesario que rompe las leyes, tiempo, espacio y materia y todas estas leyes que regula el tiempo, espacio y materia, rompe todo eso para entonces traer el cambio y todo tiene que sujetarse a lo que Él dice o a lo que Él promete. Así suceden los milagros de Dios. Ahora, cuando usted entiende que para Dios no es imposible esta dinámica que le acabé de explicar en esta mañana. Para Dios no tiene ningún problema desatar su poder que penetre el ámbito físico desde lo espiritual o el ámbito invisible que penetre el ámbito físico para traer el cambio que tú le estás pidiendo en oración. Para Dios, dile que está a tu lado, para Dios eso no es difícil. Para Dios no es imposible. Le explico por qué. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice que por la fe nosotros entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Atención, por la fe nosotros creemos esto, todo. Por la fe creemos, entendemos esto, que el universo fue constituido, fue creado, fue formado por, ¿qué dice? Vamos, pero dígalo como que desayunó. ¿Es hecho por qué? La palabra de Dios. De modo que entonces lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Lo que nosotros vemos fue hecho, es un producto de lo que no vemos. Si de lo que no vemos Dios desata la palabra y crea lo que nosotros vemos, entendemos que lo que vemos es un producto de, viene, procede de, es secundario, es a un nivel menor que el ámbito que no se ve. Esto nos revela a nosotros que el ámbito invisible, el ámbito celestial es poderoso. Es más poderoso, es por encima y más allá del ámbito físico, porque el ámbito físico, al cual el ser humano está muy acostumbrado a ser movido, regulado o interpretar la vida basado a los cinco sentidos y lo que ve, ese ámbito caído, eso es producto, dile que está a tu lado, eso es secundario. Eso fue diseñado por la palabra, fue creado, fue constituido por la palabra de Dios. Desde el ámbito invisible Dios habló y todo fue. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la teoría el Big Bang? Levante su mano, ¿ha escuchado el Big Bang? ¿Sabe que yo creo en el Big Bang? Sí. Yo creo que Dios habló y ¡bam! Todo fue hecho. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey. Ese es el ping, ese es mi. Y no es una teoría para mí es una convicción de que mi Dios habló y todo fue hecho. Por eso, si Él habló y desató su palabra y ¡pam! Todo fue hecho, eso significa que lo que fue hecho está sujeto a su palabra. La palabra de Dios siempre está por encima de su circunstancia físico. Siempre créele a Dios, porque Él todo lo creó con su palabra y todo fue hecho. Para Dios traer un cambio en tu vida, lo único que necesita es desatar esa palabra y todo el ámbito físico tiene un diseño de obedecerle a Dios y sujetarse a Dios. Por eso cuando Jesucristo en una ocasión que iba en la barca,
Él iba con sus discípulos y estaba durmiendo. Se levanta esta tormenta, sus discípulos se desesperan y ven a Jesucristo durmiendo. Ellos mismos se enojan y dicen, pero Jesucristo, a ti no te importa que vamos a morir. Imagínense eso diciéndole a Jesucristo. Jesucristo estaba durmiendo en tiempo de la tormenta. ¿Por qué? Porque él estaba confiado. Vamos a dar un codazo que está a tu lado y dile que está a tu lado. Vamos, ten confianza en Dios. En medio de tu tormenta, en medio de tu situación difícil, tú no estás solo en la barca. Dile que está a tu otro lado. Dile, tú no estás solo en la barca. Jesucristo está contigo. Y si Él está roncando, vamos, tranquilo, ten paz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se levanta esta tormenta y quieren despertar a Jesucristo y Jesucristo se levanta. Y cuando lo mira a ellos y ve la tormenta, Él agarra la autoridad y el poder que Él tiene y le habla a la tormenta y le dice, tormenta, cesa y calla. Y dice la palabra que inmediatamente la tormenta cesó. ¿Por qué? Porque todo lo físico creado por Jesús tiene que sujetarse a su creador. Eso es un hecho. Vamos, den un aplauso. No te olvides de esa verdad. ¿Por qué? Porque si no, la misma tormenta te van a movilizar. Tú no puedes permitir que la tormenta te movilicen. Porque entonces la tormenta te va a llevar a altas y bajas y te va a llevar a donde tú no quieres ir, que no es la voluntad de Dios. Yo tengo esto claro. Un milagro es este poder sobrenatural de Dios que viene de lo invisible, del ámbito invisible, primario, eterno, que entra a este ámbito físico para traer cambios en medio de acuerdo a la necesidad que tú tienes. Amén. Ahora quiero llevarlo a otro versículo, Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Cómo viene la fe? Lo puede anotar este versículo. ¿Usted quiere fe? ¿Quiere entender la dinámica de cómo viene la fe de parte de Dios? Esta fe es un poder sobrenatural para que tú le creas a Dios en cosas sobrenaturales. La fe es necesario para creerle a Dios a cosas grandes, porque mi Dios es grande. Romanos capítulo 10, versículo 17. Digan conmigo, Dios es grande. Vamos, pero con fe, dígale, Dios es grande. Digan conmigo, mi Dios es grande. Es más grande que los problemas, más grande que las circunstancias. Ese es mi Dios. Ese es el que yo le creo. Ahora, ¿cómo viene esta fe? Quiero enseñarle esta dinámica de cómo viene esta fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por... Eso significa que la misma palabra que Dios habló y creó todo lo físico, y habló y creó todo fue hecho, esa misma palabra, cuando nosotros o cuando viene a nuestro corazón, y anote esto, las palabras, la palabra de Dios, ¿sabe qué son? Son revelación. Pero como vienen de un ámbito invisible y un Dios invisible, tú necesitas fe para creerla. Es por eso entonces que la misma palabra, cuando tú la escuchas, esa misma palabra tiene el contenido sobrenatural de la fe. Y cuando es plantada en tu corazón, no viene sola. Eso es extraordinario. Porque cuando Dios te quiere hablar, Dios te habla a tu espíritu. Y ahí en su palabra deposita la fe para que tú le creas. Y esto es con propósito. Es que la fe tiene que verse en acción. La fe se muestra en la convicción. Muéstrame a alguien con convicción y esa persona tiene mucha pasión en la vida. Muéstrame una persona que tiene mucha fe y le cree a Dios. Tú vas a ver que se para firme, está confiado, no es movilizado, no es sacudido por problemas y circunstancias en la vida, por la convicción que tiene. No solamente, no por la información de la fe. Y por eso quiero enseñarle esto. Dios cuando te habla, muéstrame a alguien que conoce palabra y tiene una relación con Dios. Digan conmigo, palabra y relación con Dios. Te puedo decir que es una persona que camina en fe, en el poder y la autoridad de Dios a diario. No es movido fácilmente, no es sacudido fácilmente, no retrocede, sino que es persistente. Continúen adelante, tiene paciencia, es persistente, persevera. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo segundo que me gustaría que usted note es que la fe es un fruto
que el Espíritu de Dios pone en tu corazón. La fe es un fruto, viene de Dios. En tu relación con Dios es como viene la fe, porque la fe la necesitamos. Pueblo, si no tienes fe o no caminas en un nivel de fe alto, en esta generación, la misma noticia, los mismos problemas, la misma circunstancia te puede llevar hasta la depresión. Pensando y creyéndole más a los problemas y a la situación, entrando en depresión, pensando que no hay solución. Porque vas a ver el problema como un gigante, lo vas a ver grande. Lo que hace la diferencia entre tú caminar en fe y esa fe crecer, aumentar en tu vida, la pregunta es, ¿a qué es? ¿A qué es lo que tú le estás creyendo? Porque tus decisiones y tu conducta es basado a lo que tú crees. Cuando alguien se decide hacer un plan y a ejecutarlo y decide tomar esa decisión, esa persona piensa que es la mejor decisión para su interés. Esa persona tiene que hacer un análisis. Y en el momento tú vas a tomar esa decisión basado a lo que tú crees. La pregunta es, ¿a qué tú le estás creyendo? Tú siempre vas a creer más aquello que tú más recibes. De lo que tú más recibes, muéstrame a alguien que recibe más malas noticias y de ahí en adelante se vuelve una persona pesimista. Una persona pesimista porque todo lo ve de manera negativa. Y una persona pesimista, les voy a enseñar de que este es una de las armas, uno de los enemigos más grandes del poder sobrenatural de Dios. El pesimismo ve las cosas de manera negativa. Así que ¿cómo nosotros recibimos la fe en el Espíritu? Lo puede anotar. ¿Cómo yo recibo la fe? La fe viene de parte de Dios, viene por el oír la palabra. Pero ¿cómo es que sucede esto? Número uno, en tu comunión con Dios, anótalo. ¿Cómo tú puedes recibir de esta fe? ¿Cómo yo puedo recibir de esta fe que necesito para mover montañas? De esta fe que necesito para continuar en adelante, aunque vea la montaña, aunque vea tormenta. Y es que en tu comunión, número uno, en tu comunión con Dios, porque en esa relación es donde Dios te habla. Si la fe viene por el oír, tú necesitas que Dios te hable. Pero Dios te habla de acuerdo a la comunión que tú tienes con Él. Por eso tengo para decirte esto. Dios anhela tiempo de calidad con todos sus hijos. Porque en tiempo de calidad es donde tú nutras. Es ahí donde tú nutres. Es ahí donde tú edificas, tú cultivas la relación que tú tienes con Dios. Tú nutres y cultivas también la esperanza que tú tienes en Dios, en tu relación con Él. Con las personas que tú más pasas, son aquellas personas que tú más vas a conocer. Porque pasas tiempo con esas personas. Cuando tú pasas tiempo con Dios, vas a conocer a Dios, sus secretos, su poderío. Y mientras más pasa tiempo con Dios, que en la noticia le vas a creer más, porque es tu input, es tu intake. Es lo que tú estás recibiendo más. Por lo general, yo le di de mi testimonio, yo crecí en un hogar un poco disfuncional. Y en mi hogar, mi papá era un poco pesimista, yo salí entonces más pesimista que él, peor que él, salí yo. Y eso me llevó siempre a interpretar la vida basado a las experiencias negativas que yo viví en el pasado. Ese es un error muy grande. Eso de que la historia está propensa a repetirse, ¿quién dijo? Dios es el que determina qué va a pasar en tu vida. Un fracaso de tu pasado no significa que será un fracaso de tu futuro. ¿Por qué tienes miedo? Si pasó una vez, fue un aprendizaje. Los errores muchas veces Dios los permite. ¿Para qué? Para traer estas pruebas, nos revela a nosotros el qué hacer y qué no hacer. No determina entonces mi fracaso del pasado, mi futuro. Por eso yo no soy sacudido por eso. Por eso yo no puedo ver mi futuro. Yo veo mi futuro por aquel que es el único que conoce tu futuro. Dios es el único que conoce pasado, presente y tu futuro. Por eso, como Dios conoce tu pasado, Él sabe con qué Él tiene que lidiar en tu corazón. Por tu historial, que tiene que cambiar. Porque tu corazón, para que Dios haga milagro, tu corazón tiene que estar en acuerdo con ese milagro. Porque si no, no lo vas a saber apreciar. Se lo vas a atribuir a otras cosas o hasta a ti mismo. Por eso es que Dios hace milagros donde no hay otras opciones. Los milagros de Dios suceden cuando ya no hay otro método, no hay otra alternativa. Y ahí es donde Dios hace milagro. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace un milagro en crisis, en tiempo difícil, nadie más lleva el crédito sino Él. Es evidente que es un milagro.
Porque el hombre, en la mente del hombre, es algo imposible. Así que ¿cómo nosotros recibimos la fe en el Espíritu? Lo puedes anotar en tu comunión con Dios. Esto es en tu relación, cuando tú hablas con Dios, Él te habla. Y número 2, a través de tus experiencias también con Dios. Cuando tienes experiencias sobrenaturales con Dios, tú tienes evidencia y nadie te puede decir algo diferente. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias milagrosas de parte de Dios que te puedes acordar de ella? ¿Cuántos de ustedes? Esa experiencia, esa es tu experiencia. Ese es tu punto de referencia de cuando tú más necesitas un milagro. Acuérdate que si Él ya lo hizo, Él va a hacer más adelante. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué estás temblando? Dile que está a tu lado, si Él ya lo hizo, ese mismo Dios lo vas a hacer más adelante. ¿Por qué estamos temblando? ¿Por qué tú permites que las circunstancias sean más grandes que tu Dios? ¿Por qué tú permites que el problema sea lo que te hable? No permita que el problema sea lo que te hable. No permita que la imposibilidad sea lo que te hable, porque nosotros no caminamos basado midiendo a las imposibilidades. Eso es un error muy grande. Estamos diciendo entonces que el problema es más grande que yo y más grande que mi Dios. No. ¿Cómo no es que gente? ¿Cómo no? La gente entra en depresión de esa manera. Entra en una manera que sienten de que no hay esperanza. Sienten que esto se va a quedar así. Y muchos toman la decisión, tristemente, de querer quitarse la vida porque piensan que eso es eterno, que no hay cambios. Nunca tome decisiones eternas en circunstancias temporeras, porque todo está sujeto a cambio. Yo lo he visto en mi vida. Y tú lo has visto en tu vida. Tú has visto de cómo una vez se presentó una situación, tú pensabas que era lo peor, te imaginaste lo peor, y al fin cuando Dios mete su mano, te das cuenta, it wasn't as bad after all. No era tan malo como tú pensabas. La circunstancia como te la imaginaste una vez, perdiste sueño, sudaste, casi te divorcia. Te das cuenta que cuando Dios mete su mano, hace su milagro desde el ámbito invisible, entra al oficio y empieza a traer cambio. Para Dios no, eso no es posible, no es difícil. Eso no es imposible para Dios. Por el poder de su palabra. ¿Por qué yo tengo que enseñarle eso? Una persona que no camina en fe es una persona que fácilmente se estanca y hasta retrocede. Porque no le cree a Dios. Las promesas de Dios siempre son más grandes. Me gustaría que anote esto. Fuimos creados para caminar en lo físico con un Dios invisible. Tú fuiste creado para caminar en lo físico con un Dios invisible, de mano en mano. Así, en Génesis, cuando Dios creó a Adán, lo creó para que caminen de mano en mano. Ese es el diseño de Dios. Caminando con Dios, esa es tu seguridad. En tu relación, ¿cuántos de ustedes han recibido a Cristo como Señor y Salvador? Esa es tu seguridad. Que Él es tu papá. Y donde quiera que tú vayas, tú sabes que tú no estás solo. Él es invisible y por eso tú necesitas fe. Pero sin fe es imposible agradarle. ¿Por qué? Porque hay que creer que Él es y que Él está. Y que Él es galardonador. Él regala a los que Él diligentemente lee. Tú buscas a Dios y Él camina contigo. Si tú caminas con Dios, tenlo por seguro, y hace conciencia en todo tiempo, ¿cómo sucede esto? Anótelo. Su palabra y su presencia en comunión, en oración. Yo escuchaba a alguien que me daba testimonio, me decía que cuando se conecta en la mañana en oración con Dios, el resto del día todo empieza a desenvolverse muy bien. ¿Por qué? Porque lo primero que tú depositas en ti es esa fe que tú necesitas para el resto del día. No importa la situación que se presente, no importa la circunstancia que te quiera hablar, no permita que te habla, permite que Dios sea el que te habla. How about that? Let God talk to you. Let God talk to you. Deja que Dios te hable, porque Él es el Dios todopoderoso. Para Él nada es imposible. Fuimos creados para caminar en lo físico con un Dios invisible y por eso nosotros necesitamos fe. Fuimos creados para seguir las instrucciones también que Dios nos da desde el ámbito invisible para que lo hagamos en lo físico. Y por eso nosotros necesitamos fe. La fe es creer que Dios está contigo y caminar con Él. Vas a caminar muy confiado en la vida. No importa qué se levanta, qué es lo que se levanta, ¿qué se levantó qué? What? God is with me. Dios está conmigo. No solamente eso, pero cuando Dios camina contigo, Él quiere dirigirte en la vida con instrucciones específicas para que tú le creas a Él y tú lo hagas.
Por eso es que hay que creerle a Dios o hay que tener fe para hacer cosas que para otros son ridículas. Cosas que Dios te pone en tu corazón que para otros no tienen sentido. Pero es porque tú estás caminando con Dios en tu comunión desde la mañana hasta que te acuestas. Estás consciente de Dios. Estás consciente. Eso es lo que tú contemplas en tus pensamientos y en tu mente. El Dios que está contigo, con el que tú caminas. Muéstrame a alguien que escucha diligentemente a Dios y yo te puedo decir que esa persona camina con Dios porque tiene una linda relación con Dios. Así es el diseño de Dios desde un principio. Tener una linda relación contigo porque Dios sabe. Jesucristo dice, aflicciones vienen. Las aflicciones vendrán en la vida. Pero después de ese versículo él le dice a sus discípulos, pero tengan paz porque yo he vencido al mundo. Las aflicciones vienen del mundo. Los problemas vienen del mundo. Pero yo y usted le entregó su vida a un Cristo que murió y resucitó. Y él dice, yo he vencido al mundo. Camina a diario como que Dios ha vencido al mundo. Créele más a Dios. Y lo extraordinario es que Cristo resucitó de los muertos. Él tiene suficiente evidencia para decirte a ti, hey, si yo morí en la cruz para pagar por tus pecados, ¿qué más no puedo hacer en tu vida? Cristo murió por tus pecados. Cuando muere por tus pecados, también muere para pagar las consecuencias que viene por el pecado, que es la muerte. Para desatar en ti en toda área de tu vida, de todo lo que tú necesitas. Me gustaría que anote esto. Los planes de Dios contigo para tu futuro siempre es más grande que tu presente. El plan que Dios tiene contigo para tu futuro, digan conmigo, futuro. Saque su mano y diga futuro. Lo que Dios tiene para tu futuro siempre es más grande que tu presente. Tú determinas si tú vas. Tú determinas si tú le vas a creer a Dios y vas a caminar con Él. Pero entre punto A y futuro punto B hay un proceso. Hay un puente que se llama proceso. Entre ese proceso, escucha a Dios, porque te va a dar instrucciones que te van a edificar en la vida. Te va a pasar también through an obstacle course. How do you say obstacle course in Spanish? Un curso, ¿verdad? Usted ha visto esos gladiadores, de esos programas de gladiadores. ¿Cuál es el que da? Exclator, ¿cómo que se llama? ¿Cómo? Exatlón. Aquí le estoy dando promoción a Univisión, a Telemundo. Eso me lo cortan. Ustedes, esos gladiadores, van con pasión. Ellos van a ellos. Ellos van confiados en ellos. Cuando tú caminas con Dios, tú vas al que está a tu lado. Porque estás caminando con Él. No eres movido porque estás haciendo conciencia de que Él es el Dios todopoderoso. Y no importa lo que tú enfrentas. Pero si Él dijo, vamos hacia el futuro, dile que está a tu lado, vamos al futuro. Que Él te dijo que vamos a comprar una casa, vamos a comprar la casa. Empieza desde ya. Empieza a trabajar con tu crédito. Empieza a poner las cosas en orden porque ya Dios lo dijo. Ya Dios lo habló, lo reveló. Cuando Dios trae revelación, le pone fe en tu corazón para que tú le creas, pero tú tienes que accionarlo. Tú tienes que caminar hacia adelante. Cuando tú caminas con Dios, y me gustaría que anote esto, lo revelo otra vez, los planes de Dios para tu futuro siempre van a ser más grandes que tu presente. ¿Y esto por qué? Anótalo. Porque todos los días nosotros crecemos. Todos los días maduramos, avanzamos. Por ende, tu futuro, Dios se encarga de hacer el proceso necesario para que tú estés preparado para ese entonces, pero tú tienes que hacer tu diligencia. Hay que hacer que un negocio, prepárate desde ya. En el tiempo dado, en el proceso de Dios, ya desarrollado, tú has crecido, se ve grande, Dios te lo reveló. Él se encargará del resto. Él se encargará de prepararte a ti, sobre todo, para que tú puedas manejar el negocio. Lo segundo es que se va a encargar de darte a ti la provisión que tú necesitas para entonces empezar el negocio. Él se encarga entre punto A y punto B, que se ve bien grande, déjaselo a Dios. Él lo va a hacer, pero tú tienes que ser diligente. Yo les voy a estar enseñando la semana que viene de cómo nosotros podemos poner esto en acción, cómo nosotros podemos poner esta diligencia de parte de Dios en acción. Tu futuro siempre, anota esto, y es que tu futuro es grande, porque Dios es grande. Dios siempre quiere llevarte de gloria en gloria, de victoria en victoria. Ese es el plan de Dios. A mí no me gusta el conformismo. Y yo como su pastor le imparto esto a mi iglesia.
No me gusta el conformismo, no me gusta el estancamiento, nunca en la vida me gustó. Por eso cuando yo estuve en el mundo, en el narcotráfico, por eso yo terminé mal preso. Terminé muy mal, para los que no conocen mi testimonio. Estuve en el narcotráfico por 10 años. Y en el momento que yo decidí ser un narcotraficante, yo decidí desde ser un empleado de vender bolsita a hacer cosas ya mayores, que terminó la FBI y la DEA arrestándome, enfrentando una cadena perpetua. Porque yo siempre he sido así, una persona, nunca me ha gustado el conformismo. ¿Cuántos de ustedes les gusta el conformismo? Levante su mano si les gusta el conformismo. Si les gusta el estancamiento, les gusta, a mí me déjeme tranquilo, a mí donde yo estoy está aquí, esto lo entiendo, esto lo acomodo. Le explico esto. Así no vas a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre mira hacia el futuro. Tiene planes grandes. Y siempre los tiene para ti, para tu futuro. Cuando tú te estancas, tú le dices, Señor, no, tranquilo, yo estoy aquí cómodo, yo esto lo manejo. Dios no puede trabajar con personas así. Lo de Dios siempre va, y Él lo revela, que va de gloria en gloria y victoria en victoria. Así que si tú estás caminando con Dios, prepárate, porque Él te va a llevar a ti de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ese es el proceder. Dios no conoce otra cosa diferente que llevarte a ti a otro nivel mañana de quien tú eras ahora. Llevarte a otro nivel financiero. Gente, esto se lo digo no porque soy un motivacional, no se lo digo porque tengo que darle como pastor algo positivo que usted, no, eso es porque lo he vivido en 21 años que tengo sirviéndole. Me sacó de lo peor, en el hoyo que yo me metí, me sacó de ahí. Yo me metí en una situación muy difícil por las malas decisiones que yo tomaba sin Él. En el momento que le creo a Él, lo primero que tengo que creerle a Él, que Él me va a sacar de una prisión federal enfrentando una cadena perpetua. Es la primera fe. Por eso yo puedo hablarle con el que le hablo. Yo puedo cerrar esto y hablarle sin tener nota por mi simple experiencia que yo tengo de un Dios sobrenatural. Las circunstancias estaban a mi contra. Y sí, yo me metí en el problema, pero conocí a un Dios lleno de misericordia. Conocí a un Dios que me dijo, te voy a dar una nueva vida, Juan Canela. Te voy a transformar porque voy a conectarte a ti con el futuro que tengo contigo de que seas un pastor. Tengo para decirte, tu futuro siempre, y dale gracias a Dios que va a ser más grande de quien tú eres ahora. Pero tú tienes que creerle a Él. Es fácil yo predicar esto estando aquí, pero gente, yo pasé mi proceso. Yo tuve que ver, y me gustaría que anote esto, muchas veces el peor error que tú puedes hacer es permitir el pesimismo y la negatividad que tome posesión de tu corazón, porque ahí va a venir la duda y va a venir la incredulidad. Vamos, no le estás creyendo a Dios por un milagro. Los milagros se manifiestan donde no hay otra opción. Eso se llama imposibilidad. Entonces, si yo quiero un milagro de Dios, vamos, ¿cuántos de ustedes quieren ver un milagro de Dios en su vida? Prepárate para la imposibilidad. Porque Dios se manifiesta donde hay imposibilidades. Pero en el medio de la imposibilidad, dale oportunidad a Dios. Vamos, no te desanime en el camino. No te decepciones en el camino. El problema no es Dios. El problema muchas veces somos nosotros. Pero en el camino no te desanima. Dile que está a tu lado, para atrás, ni para agarrar impulso. ¿A qué? Yo voy para adelante. Al Dios poderoso. Luce las naciones. Va para adelante. La iglesia va creciendo. Mira cómo está aquí. Vamos, denle un fuerte. Vamos, mi gente. Luz de las naciones. Ya pronto estamos llegando a 100 personas, Robinson. Efra. Nosotros empezamos en una casita pequeña. Y eso tuvo que ser en fe. En una casita pequeña. La cual Dios me bendijo. Ahí empezamos un grupito de 12, 14. Y fluctuía. Subía, bajaba. Esa fue la experiencia que tuve yo. Hoy en día vemos el cumplimiento que son todos ustedes en esta iglesia. Amén. Así que usted viene a congregarse en la casa de un pastor que tiene fe, porque Dios me enseñó a tener fe. Pero quiero enseñarle esta dinámica acerca de la fe. Primero quiero darle acerca de esto. Tu futuro siempre se conecta con tu propósito en la vida. Anótalo. Tu futuro siempre se va a conectar con tu propósito en la vida, tu razón de existencia. Tu futuro siempre, según Dios, se conecta con tu propósito, la razón de por qué tú existes.
Muéstrame a alguien que no está en proceso para su propósito. Esa persona se va a sentir desorientado en la vida. Un día quiere hacer una cosa, un día quiere ser astronauta, un día quiere poner un negocio, otro día quiere trabajar para otra empresa. ¿Por qué? Porque no entiende propósito en la vida, quiere hacer de todo, porque no tiene un sentido de dirección. Tú quieres tener paz y poder producir hacia un futuro, a un futuro seguro, porque lo peor es invertir tiempo y espacio y dinero en lo que no va a dar resultado. No, pero si Dios te lo promete y Dios te lo dice, y tú estás caminando con Él, estás siguiendo las instrucciones, para todo esto se necesita fe, y estás caminando con Él, y estás permitiendo que Él sea Él el que te dicte tu cada paso, cada día, no los problemas, no las circunstancias. Vamos a dar un coso que está a tu lado y dile, no los problemas, no las circunstancias. Ese no es mi guía, ese no es mi GPS. Why are we paying attention to problems? ¿Por qué le estás poniendo atención a los problemas? Todo está sujeto a cambio. Todo tiene que sujetarse al Dios Todopoderoso que yo conozco. Eso solo viví yo. Cuando estoy dentro de la prisión me tocó ver, cuando yo más esperaba y veía los milagros y yo veía al abogado que me traía buena noticia, a las 2 semanas me mandaba una carta, el fiscal te quiere dar cadena perpetua. Yo orando, y así mismo es este caminar en Cristo. Te vas a encontrar que van a haber temporadas altas donde tú estás viendo el milagro que estás orando, y cuando tú ves que todo está saliendo bien, de repente te da una noticia de algo que no, que ahora la situación, que vino un obstáculo, que vino una montaña, algo se puso en el medio y se cayó el negocio o se cayó el cierre. ¿Cuántos de ustedes han comprado casa y han tenido la experiencia que se le cae el negocio, se le cae la oferta que usted puso? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Ahora, ¿cuántos de ustedes que levantaron la mano dice, pero al fin pude tener mi casa? Así consiste la vida. No tome tu presente como algo eterno. ¿Por qué? ¿Por qué tomar tu presente como algo eterno? ¿Por qué? Porque la ley dice. ¿Por qué? Porque otro no te deja alimentar por otro. Hay gente que tristemente no tiene nada que aportar a tu corazón. No le dediques tiempo. Si no te está dando una buena palabra para tú continuar, si no está en acuerdo con Dios, no le haga caso, porque viene de otra fuente. ¿Por qué? Porque tu futuro tiene que ver con tu propósito. Satanás no quiere que tú cumplas propósito. No quiere que tú estés en paz. No quiere que tú cumplas propósito, por eso va a venir a querer resistir. ¿Y cómo lo hace? Anótalo. ¿Cómo? Poniendo duda. El enemigo siempre quiere sabotear tu proceso de formación para tu futuro. Él siempre lo va a querer hacer. Te va a querer desviar, te va a querer sacar de luz en las naciones, te va a querer sacar del camino de Dios, con cuento, con miedo, con duda, inseguridades. La duda siempre viene acompañado con, anótalo, con inseguridades. La duda y la inseguridad siempre vienen juntos. ¿Cuáles son los enemigos de las promesas grandes y extraordinarias que Dios tiene para ti? Anótalo. Mirando un futuro con pesimismo. El futuro no lo mire. Las promesas, el año que viene, no lo mire con pesimismo. El mismo Dios de este año, el mismo Dios del año pasado, es el mismo Dios que te va a llevar para el 2024. Si Cristo no viene antes. El pesimismo, anote lo que es pesimismo, anótelo. El pesimismo es la negatividad por una perspectiva irreal en cuanto al futuro. Es una perspectiva irreal. Si Dios prometió, esa es tu verdad. Entonces el pesimismo es la negatividad a través de una perspectiva irreal, mala, no buena de tu futuro. Esta expectativa no debe ser un impedimento en la vida, porque Dios te habló, Dios te dijo, y a Él tú le vas a creer entonces. ¿Qué pasa con esta perspectiva negativa, pesimismo? Esta misma forman gigantes en lo físico, en tu mente. Circunstancias difíciles se puede levantar como si fueran gigantes. Y yo quiero hablarle más adelante acerca de Josué y Caleb. ¿Cuántos han escuchado de Josué y Caleb? Eso fue lo que terminaron con la tierra prometida. Dios te va a llevar a ti a tu tierra prometida. ¿Cuáles son las tierras prometidas? Lo que Dios te promete en lo físico, en tu matrimonio, con tus hijos, en las finanzas, en todo esto. La duda y la incredulidad de esto viene porque estás creyendo más en tu situación que a tu Dios. Le estás creyendo más a tu situación, a tus circunstancias, le estás creyendo más a eso que a tu Dios. Eso es porque estás caminando más por vista y no por fe. Estás caminando más por vista y no por fe. Así no funciona. El que camina más por vista que por fe, lo que está viendo se lo va a comer vivo. Fácil,
Fácil. Para Dios nada es imposible. Y quiero finalizar con lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dice esto. Si tú puedes creer, Marcos 9, 23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Todo le es? Posible. Vamos, iglesia, todo le es posible. Al que cree, y eso es una promesa de Dios, todo te es posible. Porque Dios está contigo y necesitas fe para tú creerlo. Porque Dios te encamina en la vida con instrucciones y necesitas fe para tú hacerlo en todo tiempo. Cultiva tu relación con Dios. Búscalo como nunca antes, porque lo vas a necesitar como nunca antes. De Él viene la fe que tú necesitas. De Él viene este poder para tú entonces, cuando la gente piensa que tú estás loco, cuando la gente piensa que tú eres un fanático, tú le dices, ¿sabe qué? Mira, déjame a mí con mi fanatismo, pero para adelante, para el futuro yo voy. A lo grande que Dios tiene para mí, para eso yo voy. Dile que está a tu lado, yo voy para adelante. A lo grande que Dios tiene conmigo. Dile, don't worry, you don't understand, it's okay, porque fue a mí que Dios me habló. You didn't get it. Cuando llegan a la casa en el camino, dicen, ahora lo entendí. Vas a tener gente que no te van a entender de acuerdo a lo que Dios puso en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios te lo puso a ti, no a ellos. No te desanimes por otros que no ven lo que Dios te está mostrando. Porque te lo puso a ti. ¿Por qué? Porque la visión es a ti. La asignación es a ti. La promesa de Dios es a ti. Es individual, es personal. Así que si hay otro que no lo entiende, tranquilo, es porque no ve lo que tú ves. No hay problema. Porque Dios te habla a ti. Dieguito, come here. Quiero hacer una analogía de cómo funciona esto. Cuando viene fe, vamos a terminar. Quiero mostrarle cómo es que funciona la fe. Cuando Dios te habla a ti, hay dos maneras de cómo nosotros podemos adquirir fe. Me gustaría que lo anote. Anote. Cuando Dios te habla a ti, Él te va a hablar a tu espíritu. Esa fe es lo que te va a dar convicción. Y esa es la fe que llega a tu mente para tú entonces accionar de acuerdo a las facultades que tienes en tu psique, en tu mente, en tu alma. Y así mismo tú vas a actuar basado a lo que Dios te revela, porque lo tienes en el espíritu. Eso es convicción. Eso es fe en el espíritu. Ahora, hay otra manera de cómo nosotros recibimos fe. Hay otra manera de cómo nosotros recibimos fe. Esta no funciona. Y es fe basado a información. La fe de información que se queda aquí, eso no funciona porque no va aquí. La fe que viene de Dios, porque la fe es un fruto del Espíritu. Cuando tienes una relación con Dios y tú empiezas a escuchar la palabra de Dios, esa palabra no se queda en tu mente, en el alma. Eso se registra en el Espíritu. Por eso es que cuando Dios te habla a tu espíritu, tú tienes una plena convicción y vas a de adelante. Y vas a caminar y vas a accionar de acuerdo a lo que Dios te puso aquí. Porque le crees a Él. Esa es la convicción que tú tienes. Esa es la pasión que tú tienes. Entonces cuando lo tienes en tu espíritu, esa fe llega a tu alma y domina tu alma y se manifiesta entonces en lo físico a través de tus palabras y tus acciones. Esa es la fe activa. Esa fue la fe que tuvo Pedro cuando se salió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Esa es la fe en acción, esa fe que viene por revelación. Pero eso viene cuando tienes una intimidad con Dios. Eso viene cuando tú anhelas alimentarte de Dios por encima de la noticia, los problemas, lo que te diga fulano y lo que te diga perencejo. Esa es la verdad. Viene el doctor con un diagnóstico y el doctor viene y te presenta el diagnóstico y te dice, mira, esto es lo que hay. Y tú tienes que entender que tú vienes de parte de tus padres que tienen alta presión, depresión, ¿sabe qué? Ese diagnóstico es humano. Dice la Escritura que todo lo que es en lo físico se sujeta a lo que es en el ámbito invisible. Todo lo que es físico, si un doctor viene y te trae un diagnóstico, esa no es tu verdad. No, pero mire que usted tiene que ser realista. Hay hechos. ¿Sabe qué? Yo conozco un Dios que tiene mucho poder para cambiar lo que son hechos en lo físico y cambiarlo
y manifestar su poder para que se haga su milagro de acuerdo a lo que Él promete. Si el doctor te da un diagnóstico y te dice una cosa, el Dios que yo conozco me dice otra. ¿Sabe lo que me dice? ¿Sabe lo que te dice en esta mañana? Que por sus llagas yo he sido curado. Esta es la verdad de mi Dios. Esta no es tu verdad. No, pero que los hechos, que mira, que la ciencia, que eso los hechos, mi Dios está por encima de la ciencia. Todo está sujeto a cambio de acuerdo a la promesa de Dios. Por eso, cuando tienes fe o recibes fe por información y llega a tu mente y no llega en convicción a tu espíritu, se va a quedar en tus pensamientos, se va a quedar en tu alma. Peligro con eso. ¿Por qué? Porque en tu alma, en tus pensamientos, lo único que tú necesitas, o lo único que Satanás va a hacer es levantar el fuego, levantar los problemas más grandes para que entonces eso entre y sea mayoría en tus pensamientos. ¿Qué pasa? Que ya la fe que tú adquiriste por información ahora es ahogado por los problemas grandes, gigantes que estás viendo en la vida. Cuando tienes fe por convicción, lo tienes en el espíritu, lo tienes por pasión, porque tienes una plena convicción del Dios a quien tú le sirves, el Dios con quien tú tienes una relación. ¿Cuánto dicen amén a eso? Den un fuerte aplauso